buenos días a todos, bienvenidos a todos a un encuentro más de Enfoque Tributario 360, un espacio presentado por Starsoft. En esta ocasión vamos a estar hablando del tema cancelación del impuesto a la renta personal. Entonces sean todos muy bienvenidos en esta jornada, en esta mañana, ¿sí? Gracias a todos los que están ya conectados del otro lado. Les agradecemos siempre su confianza y el estar compartiendo esta transmisión con nosotros, ¿sí? En este espacio de Enfoque Tributario 360. En esta ocasión vamos a tener la distinguida presencia de la licenciada Carmen Cantero, especialista en tributación. Muy bienvenida, licenciada Carmen, un gusto tenerte del otro lado. Muy buenos días. Buenos días, Gaby, también al grupo de compañeros y de colegas también de Starsoft. Para mí, como siempre digo, es un placer compartir con ustedes y también con los colegas desde el otro lado. Sí, la profe y licenciada Carmen Cantero está un poquitito desde exteriores, ¿verdad? Compartiendo con nosotros este espacio. Entonces, como ya dije, muy bienvenidos a todos. Si pueden ir dejando sus 3 últimos numeritos de cédula, ¿verdad? Para el sorteo de nuestro termo artesanal, ¿sí? Que como cada transmisión lo hacemos. Entonces, este es el termo artesanal que puede llevar el ganador o la ganadora en este día, ¿verdad? Es un termo para mate o tereré, ¿verdad? Lo que uno más guste, para poder obviamente disfrutar de eso. Bueno, licenciada, vamos a empezar un poquito con las consultas y las preguntas. Lo que te vamos a pedir es si puedes mantener encendida tu cámara, ¿sí? Para que entonces nuestra flamante audiencia también pueda visualizarte del otro lado. ¿Está bien? Bien. La primera consulta que vamos a hacerte con relación a nuestro tema es: ¿se puede cancelar el IRP servicios personales? Muchas gracias, Gaby. Y respondiendo a tu consulta, creo que es una de las consultas más frecuentes este fin de año y al inicio de este 2022. Y sí, la respuesta es: se puede cancelar, se puede quitar la actividad del impuesto a la renta personal, en este caso servicios personales. Y de que se puede, sí tiene varias condiciones, pero por lo menos la administración tributaria con la reforma tributaria nos dio alternativas para dar de baja, o famoso comúnmente llamándole también cancelación del IRP. Se puede hacerlo, Gaby. Se puede hacer. Y en el caso de el IRP por rentas y ganancias de capital. En ganancias de capital también se puede hacer de la misma, no digo de la misma manera, pero sí se puede cancelar la obligación del impuesto a la renta personal, rentas de capital. Como sabemos, desde el 2020 el IRP se dividió en 2 sectores importantes: servicios personales y rentas de capital. Las 2 actividades o los 2 impuestos se puede cancelar, claro, con diferentes situaciones que la reglamentación, seguramente en el transcurso de esta entrevista vamos a ir viendo, pero sí se puede cancelar. Bien. ¿Cuántos periodos debe pasar para poder cancelar o dar de baja la obligación? En el caso de rentas del trabajo, y creo que esto es una pregunta que muchos colegas van a querer escuchar, desde la reforma tributaria, y quiero ser responsable, Gaby, ahí, desde la reforma tributaria cambió el contexto del cierre o de la cancelación o cese o como quieran llamarlo. ¿Por qué? En la reforma tributaria nos dice que el primer ejercicio fiscal va a ser ese primer año que llegaste a los 80 millones
y después, en caso de no haber superado otra vez en el mismo momento en que ingresaste en el IRP, no llegaste a los 80, podés no pagar impuestos. Cosa que en el antiguo IRP, se acuerdan muchos colegas, no era así. Yo por una diferencia mínima en el primer año pagaba. Sin embargo, con la reforma tributaria nos dice, podés entrar en el IRP en el primer año, superar los 80 y me volvés a contar hasta el 31 de diciembre si llegas o no a los 80. Y si por circunstancias ya no cobras más de 80, entonces no pagas impuestos. Y ahí se cumple el primer periodo fiscal, Gaby. En el segundo, que puede ser el 2021, que terminó ahora en diciembre, no superé otra vez en los 80. Con la pandemia no pude llegar, o en todo caso llegué, pero tengo que restar mis aportes jubilatorios. Entonces, de repente pudo no haber llegado el contribuyente otra vez en el segundo periodo fiscal, dando ejemplo 2021. Entonces, ¿qué dice la administración tributaria, Gaby, para todos los colegas? En la RG 69 nos trae claramente que debe pasar 2 periodos fiscales. ¿A qué le llamamos periodos fiscales? Al 1 de enero y al 31 de diciembre. Quiere decir que ese 2020 no llegué a los 80. Por eso no pagué impuestos. Ya estoy inscrita en el IRP. En el segundo no superé de nuevo. Y ahí la administración tributaria ya nos da la oportunidad de cancelar o dar de baja. ¿Por qué digo cancelar o dar de baja? Porque he visto que muchos colegas solamente tienen la obligación de rentas del trabajo. Solamente tienen rentas del trabajo y le quieren dar en carácter de clausura y le sale un error. ¿Por qué le sale un error? Porque al tener solamente la obligación de rentas del trabajo, ¿qué pasa? No puedo darlo en clausura. ¿Qué te pide la administración tributaria ya? Que canceles el RUT. Por eso el tema se llamaba de hoy cancelación. Porque muchos estamos confundiendo, sobre todo el del servicio personal, que hoy solo tiene la actividad de servicios personales, no tiene IVA, solito tiene rentas del trabajo, por ende puede dar ya de baja, no solamente el IRP, sino la cancelación del RUT. Bien. Eso es con respecto a servicios personales, Gaby. Y con respecto al IRP de rentas y ganancias de capital, licenciada, ¿se aplica el mismo criterio, sería? No, como rentas de capital tiene un tratamiento muy diferente, que no es el tema de hoy precisamente, pero la administración tributaria nos da otra forma. No digo un poco más fácil, pero un poco más leve. ¿Por qué más leve? Y voy a dar siempre con ejemplos. Yo vendí un rodado en el 2020, reforma tributaria, superé los 80 millones que dice la administración, los 20 mejor dicho, los 20 millones que dice la administración tributaria para estar en rentas de capital, para poder inscribirme en esta obligación. Pero, ¿qué pasa? En el 2021 no tengo ningún ingreso más de rentas de capital, ya sea venta de rodados, alquileres, no tengo más ninguna obligación. 2021. Entonces te dice la administración tributaria, bueno, 2021 pasó un periodo fiscal, no tuviste ningún ingreso más de rentas de capital, por ende, este enero 2022 tenía la oportunidad de dar de baja la obligación de rentas de capital. O en todo caso, si solo tengo rentas de capital, cancelar también el RUT. Porque hay algo
quizás hoy no es el tema, Gaby, pero la gente pregunta, si no tengo servicios personales, pero por A o B motivo vendo un rodado, tengo que inscribirme, sí, independientemente a que tengas o no rentas del trabajo. Rentas de capital es una obligación totalmente diferente, que puedo dar de baja mis rentas de capital, pero puedo seguir teniendo rentas del trabajo, o viceversa, dependiendo de cómo se cumpla la condición que estuvimos hablando, Gaby. Bien, genial, licenciada. Queremos interrumpirte un poquitito, licenciada. Queremos hacer una pequeña publicidad de nuestro sistema, ¿sí? Sí. Entonces queremos presentar a toda la audiencia también que está del otro lado. Te presentamos el sistema remoto, herramienta home office para el contador. Si ya tienes tu sistema StarSoft, también puedes trabajar desde donde estés solicitando un sistema remoto. Más información, comunícate al 0972 472 642, que nuestros agentes te van a estar atendiendo e informando con mucho gusto cómo se utiliza o cómo uno puede acceder al sistema remoto como para trabajar desde la casa. ¿Está bien? Bueno, licenciada, seguimos con la otra consultita. Dice, ¿la cancelación se hace por el Marangatú? Quizás parezca una pregunta ya muy así básica, pero varios colegas y también contribuyentes preguntan esto, y sí, se hace a través del Marangatú. En el caso de que quiera excluir solamente la obligación de rentas del trabajo, porque quiero quedar todavía con el IVA, pero rentas del trabajo ya no tengo, ya no superé en 2 periodos, entonces puedo excluir la obligación. Eso se hace a través del Marangatú en actualizaciones. Sin embargo, si quiero cancelar el RUT porque mi contribuyente ya no superó, es solamente rentas del trabajo, no tengo IVA, puedo cancelar el RUT, y eso sí se hace en un punto donde está luego en el Marangatú, que es de cancelación del RUT. Todo se hace a través del Marangatú, así que es muy importante tener en cuenta la condición que nos da la administración tributaria. ¿Y por qué hablo de esto, Gaby? Porque he visto varias consultas que pasa con los famosos jubilados, que también el jubilado pasa por la misma reglamentación. ¿Qué pasa? El jubilado sigue cobrando, debe declarar en exonerado, pero 2 años ya no superó, ya tiene totalmente exonerado, y dice, ¿y cómo puedo hacer para demostrar a la SED mis ingresos? Muchos colegas o contribuyentes están alzando sin movimiento. ¿Qué hace la SED en ese caso? Está pidiendo una nota, una famosa nota que he visto en estos días. ¿Por qué pide la administración tributaria esto? Porque no se puede presentar sin movimiento un formulario 104. ¿En qué caso no se puede presentar? Acá quiero que me atiendan bien y que no digan la profe dijo eso. No se puede presentar un 104 sin movimiento para una cancelación. A eso voy. ¿Por qué? Porque si soy jubilado debo demostrar con mis ingresos exonerados que ya no tengo más ingresos grabados por 2 periodos. Lo mismo el contribuyente que no superó en 2 periodos, pero no puedo enviar sin movimiento y sobre todo pedir cancelación. Evidente que puede ser que un año, por circunstancias, no haya facturado nada. Por la pandemia puede pasar. Pero ¿qué pasa? Podés tener compras, pudiste tener un préstamo, pudiste tener algo como para poder demostrar a la SED que no es
100% sin movimiento. Por eso, especialmente a los jubilados, se le estaba pidiendo esa nota de aclaración, porque hay gente que está enviando nomás ya en cancelación sin movimiento, y la SED quiere resguardar de que realmente el motivo del cual sin movimiento es verídico. En ese afán es lo que estaban pidiendo las notas. Bien, o sea que para este caso que estás comentando, licenciada, el 104 en sí no se puede presentar sin movimiento. Pero como decía, si por ejemplo una persona, por A o B motivo, dentro del año no emitió ninguna factura, no tuvo ningún cobro de algún salario, de algún ingreso, ¿verdad?, para demostrar eso en el 104, pero sí tiene compras, entonces es como que deja liberado, o sea, con valor cero su movimiento de ingreso, pero sí tiene que declarar sus compras, por ejemplo. Sí, porque más sobre todo, Gaby, también a los colegas, cuando quiero presentar en cancelación, ¿verdad?, sobre todo cuando eso, en ese punto más específico. ¿Por qué? Porque yo debo demostrar realmente a la administración tributaria que no tengo ningún ingreso grabado y también egreso, ¿verdad?, de ese periodo fiscal sobre todo, ¿verdad? Pero yo tuve conocimiento que se estaba pidiendo notas y muchos colegas se estaban quejando. Tuve que hacer una consulta en la administración tributaria y me respondieron que era porque el caso de los jubilados por desconocimiento enviaban nomás ya sin movimiento como para zafarse de eso. Sin embargo, al pedir la cancelación le decía, pásame una nota, un respaldo que realmente no tenés. Y ahí se daban cuenta que podían enviar los jubilados su extracto de jubilación. Siempre hay un respaldo que yo puedo demostrar. Por eso no es recomendable hacerlo sin movimiento. Evidente, hay casos y casos que sí se pueden hacer, pero sobre todo cuando es cancelación, la administración puede pedir alguna aclaratoria sobre ese punto. Ya, entiendo. Bien. IRP, rentas de capital, ¿se puede cancelar y en qué casos? Ya hablamos también, pero si podés volver Sí, cuando estábamos al inicio de la capacitación hablábamos de rentas de capital y sí se puede cancelar o dar de baja la obligación. Es un poco diferente a rentas del trabajo porque solamente te pide un periodo fiscal para poder excluir la obligación. Acuérdense, yo voy viendo un rodado, supero 20, ya debo estar inscrita en rentas de capital. O la sumatoria, que también hay que tener en cuenta, la sumatoria de todo lo que yo vendí en el año. Puedo vender hoy una computadora o puedo vender una mesa que no me sirve, más un rodado también. Es un bien mueble, entonces debo tener en cuenta eso. Pero sí, la administración nos da la oportunidad de salir en menos tiempo, nos da un periodo fiscal, todo se hace a través del Marangatú, Gaby. Lo mismo aplicaría en el caso del arrendamiento, por ejemplo, que tengo una vivienda, obviamente, que se alquila, o una parte de mi vivienda, yo alquilo una parte, facturo por ese arrendamiento, pero por cuestión, así como estabas indicando, de la pandemia, el inquilino ya no puede pagar, ¿verdad? Se desalquila el inmueble y ya no se vuelve a alquilar. Y bueno, digo, ya no voy a alquilar mi inmueble, voy a utilizar yo para, no sé, para mi depósito, por así decirlo. Entonces, en ese caso también, al año siguiente o al momento que el inquilino deja de pagar ese arrendamiento, se puede dar el mismo caso de cancelación. Sí, pero sí tenemos que tener en cuenta los un año que debe pasar sin haber tenido otro ingreso de rentas de capital. ¿Por qué digo, Gaby? Porque puede pasar, como decís, puedo tener un alquiler que ya no alquilo, pero por ahí, ¿verdad?, doy nomás un ejemplo, tengo alguna regalía, porque siempre se habla mucho de la venta de rodados nomás, pero rentas de capital hay muchas situaciones. Hay las regalías
que yo puedo recibir del exterior, que tengo que hacer a través de declaración jurada. Hay alquileres, venta de rodados. Hay muchas situaciones en rentas de capital que puedo seguir estando por más que no haya vendido más un rodado. Igual puedo seguir estando. Entonces, controlar bien si no tuve en el año anterior un ingreso más por rentas de capital. Si no tengo ningún ingreso más, bueno, ahí puedo dar cierre del RUT si es posible, o en todo caso excluir la obligación de rentas de capital. Genial. Con relación al tema de la cancelación, habíamos consultado de si se hace por el Marangatú. Esto significa, licenciada, que todo el proceso en sí, tanto de dar de baja o cancelación al impuesto a la renta, ya sea personal o por renta y ganancia de capital, o la cancelación misma del RUC, ya no precisa el contribuyente o la persona acercarse a la administración tributaria para hacer estos procesos. Directamente por el Marangatú no se necesita tener que ir presencialmente a pedir que se haga estos procesos. Por suerte, ya no, a través del Marangatú. Les cuento por experiencia, porque hicimos hace poco una cancelación del RUT de una persona que ya no superó los 80 y todo fue por la web, por el Marangatú, y nos llegó en 3 o 4 días. Tengo que rescatar, hablo por experiencia, a mí una cancelación en 3 o 4 días ya me respondieron y sí te dan un respaldo de que cancelaste realmente esa obligación y te llega por el correo que declaraste en el RUT, ¿verdad? Entonces todo se hace ahora directamente por el Marangatú. Bien, genial. Queremos saludar a todas las personas también, licenciada, un poquito a todas las personas que nos están siguiendo, y vamos a ir mencionando un poquito las ciudades desde donde nos están siguiendo. Nos siguen desde Asunción, Santa Rita, Altos, Encarnación, Villarrica, Coronel Oviedo, Limpio, Luque, Ciudad del Este, Areguá, Nueva Esperanza, Pedro Juan Caballero, Concepción, San Bernardino, Fernando de la Mora, Caguazú. Entonces, un saludo muy especial a todas estas ciudades que están del otro lado, siguiendo esta transmisión, ¿verdad? Y acompañándonos siempre del otro lado en cada transmisión que hacemos desde lo que sería nuestra página StarSoft. Tenemos consultitas de la audiencia, licenciada, te podemos hacer, ¿verdad? Sí, claro que sí. Bien, Odila Centurión consulta: si no se llega al monto no alcanzado, ¿se puede presentar solo ingreso? Creo que no comprendí bien la consulta del colega, pero creo más o menos a qué se refiere. Si yo no llego a los 80, debo declarar igual. Y ahí hay una pregunta importante, porque de esa manera la SED se va a dar cuenta que declaraste y por ende no superaste los 80. ¿Qué va a pasar en ese caso? El formulario automáticamente no te va a calcular ningún pago de impuestos. Sobre todo, y hablo sobre todo en el primer ejercicio fiscal, ¿verdad? Entonces, igual debo declarar. Hablo ya cuando sos contribuyente del IRP y no llegaste. Doy un ejemplo y siempre trato de hacer con ejemplos. Este año 2021 que pasó, no llegué. Llegué a los 78 y colita, restando mis aportes. Pero igual le debo demostrar a la administración en los ingresos que no llegué. Hablo ya cuando sos contribuyente del IRP. Declaro y por ende no me va a calcular el impuesto, pero sí debo poner el monto con el cual yo puedo decir que no entré o no superé el MNA que dice el compañero. Sí, la consulta de ella, según lo que entiendo, es si solamente el ingreso puede declarar, es decir, no puede, deja sin declarar el egreso, por ejemplo. Y en realidad, el monto no alcanzado, dice. Y la administración tributaria no refleja claramente ese contexto,
pero yo hablo por prudencia, igual haría. Sobre todo para respaldar también las cargas del contribuyente, más hoy con la RG90, ¿verdad? Que yo sí lo haría de igual manera. ¿Por qué digo esto? Porque en teoría el contribuyente debe ir ya luego cargando mes a mes y demostrar a la administración que no llegó a los ingresos, pero sí tuvo gastos, ¿verdad? Entonces mi recomendación sería igual hacerlo. Bien. Otra consulta, Isidro Alcaraz. Si solo tengo ingresos por jubilación y comunico en el formulario del IRP renta servicios personales, ¿debo aclarar mis compras de igual manera, siendo que esas compras son realizadas con ingresos exonerados? Ahí cambia mi postura y mi respuesta, porque también es otra pregunta. Y sí, en el caso del colega que tiene ingresos exonerados, ya no puede poner gastos. ¿Por qué? Porque te dice debe ser comprados con ingresos grabados del año. Por ende, el compañero ya no tiene ingresos grabados. Entonces ya no es necesario cargar los gastos. En el caso del compañero jubilado que estuvo consultando. Bien. Luego tengo otra consulta y dice, si tiene Pablino Román, si tiene ingresos por jubilación y también factura por servicios personales que no alcanza los 80 millones en 2 años seguidos, ¿se puede suspender solo IRP o ya se puede dar de baja definitivamente? La pregunta del compañero es muy buena porque hay que hacer una aclaración que no está solamente en la reforma tributaria, sino las suspensiones se hacen de las obligaciones menores. ¿A qué le llamamos las obligaciones menores? Como el IVA. Los impuestos anuales, ¿verdad?, no se pueden suspender. ¿Qué quiere decir? Si yo hoy 2 años no superé los 80, debo excluir la obligación o cancelar dependiendo de la situación. Suspender no se puede en ningún impuesto anual, en este caso rentas del trabajo. O sea, la respuesta es suspender no se puede. Sí puedo hacerlo definitivamente, excluyendo la obligación o cancelando el RUT, dependiendo de cuál sea la situación. Bien. Leti García, si es que sus ingresos son solo por liquidación, no emitiendo ninguna factura, trabaja en la naval, en este caso creo que una vez que ya no reciba más esa liquidación, recién se puede dar de baja a la obligación IRP, renta servicios personales. Para los que están trabajando en el contexto que dice el compañero o la compañera, es lo mismo. La liquidación de salario ciertamente es el respaldo de lo que cobra la persona que está en la naval, pero tener en cuenta que no solamente la liquidación, puede ser la transferencia bancaria. Y pasa lo mismo, yo debo 2 años, no debo superar los 80, tenga o no tenga liquidación de salario. ¿Por qué hablo así? Porque muchos no reciben liquidación de salario, pero igual están cobrando por transferencia bancaria, por cheque, X motivo, no tienen liquidación de salario, no todos. Pero respondiendo un poquitito más sencillo a lo que dice, creo que es el colega o la colega, es 2 años no debe superar y de esa manera excluir la obligación. Mientras tanto no se puede. Bien. Gloria Lescano, si el contribuyente accede a un préstamo superior a los 80 millones, ¿se convierte en contribuyente IRP, renta y ganancia capital? Por suerte, ¿verdad?, eso no se le ocurrió a la administración tributaria. Entonces, por suerte, los préstamos, y hago bien la aclaratoria, los préstamos no inciden
en el ingreso de rentas del trabajo y tampoco en rentas de capital. Así que puede tranquilamente nomás quitar un préstamo de más 80. Al menos el préstamo no incide en los ingresos. Sí incidiría en los egresos, pero a nivel de ingresos no. Así que puede estar tranquilo el contribuyente en ese caso. O si no, todos seríamos contribuyentes hace mucho ya. Bien. Cintia Brites. Tengo el caso de una señora, es docente jubilada y ahora va a recibir el sueldo de su marido, que había fallecido. El señor ya estaba jubilado en una empresa privada y seguía trabajando. Ella podría ingresar a IRP por ese ingreso que va a percibir. Y te cuento desde el punto de vista jurídico lo que dice rentas de capital. Si es un subsidio, ¿verdad?, por indemnización vitalicia, y así dice la ley 6.380 en su artículo 56, dice que cuando yo reciba una indemnización de muerte, ¿verdad?, en este caso pagaría rentas de capital. No rentas del trabajo, pero sí rentas de capital, lastimosamente. Bien. Entonces está respondida tu consulta, Cintia Brites. A ver. Tengo un docente, Marta Jiménez consulta. Tengo un docente que jamás superó los rangos desde 2019. E igual le ingresaron automáticamente en IRP servicios personales. ¿Eso cómo puedo proceder? Primeramente, esos ingresos que respalden, que no entré en IRP, debo llevar en la SED. Sí, el contribuyente se tiene que ir a demostrar en análisis de cuentas, ya en forma presencial, y decirle, hablo un poquitito así en un término más sencillo, demostrar que no estoy afectado para que me desafecten. Esa sería la única solución. Hay mucha gente que fue inscrita sin tener que estarlo y tuvieron que hacer un proceso un poco largo para poder salir de esa obligación que nunca debería estar afectado. Y no porque desconfíe, pero ir mirando por qué se le ingresó, qué hizo el colegio o la escuela, porque acuérdense que hay veces, ¿qué pasa? Se informa mal. No hablo del contribuyente, hablo de la entidad donde está trabajando el docente. Hay veces se informa mal, entonces ¿qué hace? La SED evidentemente te puede inscribir de oficio. Que ustedes saben que en este febrero está venciendo la nómina, donde justamente todas las entidades deben informar el salario. Entonces es el momento de controlar eso. Por eso de repente en muchos casos pasa lo que dice la compañera, pero sí debe irse en la SED a mirar la cuenta y analizar si realmente estaba o no está afectado al IRP. Bien, entonces está respondida tu consulta, Marta Jiménez. Natita Florence. Algunos contribuyentes de IRP, servicios personales, igual declaran los intereses por CDA en la columna exenta. ¿Se puede excluir igual la obligación si no llegó al monto de los 80 millones por ingresos grabados? La primera consulta, los intereses por CDA están exonerados. Primerito, ese es exonerado siempre y siempre y siempre desde la reforma anterior. Yo cobro un interés, sobre todo por el CDA, está exonerado. Sea cobre 1.000 millones de intereses por CDA, no estoy afectado al IRP. Y la segunda pregunta es, como dije al inicio, debe en 2 periodos, debe mirar si no llegó
a los 80, pero acuérdense bien, 2 periodos de no haber superado los 80. De lo contrario, sigue estando en esa obligación. Bien. Ruth Vázquez. Los aportes jubilatorios se resta de los ingresos y ya no se declara como egreso o como es ahora. Con la reforma nueva, la reforma tributaria nos dice, para el MNA debo restar los aportes, que creo que eso muchos conocemos. Y así también, al restar mi aporte, quiero analizar con ustedes, por ende ya no puedo usar como egreso. ¿Por qué no puedo usar como egreso? Porque ya no usé dentro de mis ingresos. Entonces, una vez que resto, ya dejo mi aporte jubilatorio, ya no uso como egreso en ningún caso. Bien. Alejandra Arévalo. Tengo un contribuyente que estaba en el IRPC y la SED en forma automática le pasó al INE Simple. Él tenía arrendamiento de inmuebles, pero no arrendó. Quiero sacarle del INE Simple. ¿Qué pasó con los gastos de reparación de los inmuebles? ¿Debo declarar igual en el INE Simple para dar de baja o en el IRP renta ganancia capital? Lo que me consultó la compañera primeramente no es relacionado al tema de hoy, pero voy a tratar de hilar lo que dice la colega. Hoy el alquiler, desde la reforma tributaria, pasa a rentas de capital. Así para hacer por sector lo que me pregunto. Rentas de capital. IRE simple no puede ser más hoy alquiler, excepto IRE general. Y con los gastos ya tengo que ver si está en rentas de capital. Acuérdense que hay varios gastos relacionados al alquiler y también en forma específica, ¿verdad? No quiero nomás entrar mucho, Gaby, Sí. porque ahí ya vamos a irnos a un campo un poquitito más largo del alquiler, Sí. pero sí, rentas de capital, hoy es el alquiler, respondiendo la consulta. Creo que a la colega. Está bien, Sí, está bien, licenciada. Sí. Bueno, vamos a darte un poco un respiro, licenciada. Entonces nosotros vamos a pasar Sí. a hacer un poco nuestra, presentar nuestro sistema punto de venta. El sistema punto de venta es ideal para tu negocio. Integra de manera ágil las operaciones de venta, ayudándote a controlar tu inventario, cuidar tu caja, facturar, ganar tiempo y agilizar tus procesos de control. El sistema punto de venta está orientado a ferreterías, casas comerciales, boutiques, mini markets, bodegas y tiendas en general. Para más información, llama al 021-729-0909, opción 1, que nuestros agentes te van a estar atendiendo y ayudando a informarte más sobre el sistema punto de venta. Entonces, eso queríamos también hacerle conocer un poquito a toda la audiencia que está del otro lado sobre nuestro sistema punto de venta. Otra consulta que tenemos, licenciada, dice aquí, Giselle William. Tengo el caso de un contribuyente que va a ir a vivir al extranjero. ¿Cómo proceso al cierre de su IRP, renta de servicios personales, siendo que tampoco pasó los periodos establecidos de no haber alcanzado el rango? Qué buena pregunta. Para ese caso específico, si dice traslado definitivo,
Hablo del definitivo, sí se puede pedir a la administración tributaria que se cierre totalmente. Pero hablo del definitivo. Eso está también en la RG 69, artículo 29 más o menos, donde habla en qué casos puedo suspender o cancelar el IRP. Uno es lo que estábamos hablando, de todo lo que son los periodos, los más normales, ¿sí? Y el otro sería lo que dice en la consulta, si se va, definitivamente puede hacerlo. Debe pedir a través de un expediente, a través de un correo, ya diciendo que se va definitivamente al exterior, que no va a volver. Así que es un trabajo un poco tedioso porque va a tener que demostrar que se va definitivamente al exterior para darlo de baja definitivamente. Bien, entonces está... Pero se puede. Se puede hacer. Entonces está respondida a tu consulta Giselle Williams. Leti Santa Cruz, al presentar el formulario 515, ¿se debe tildar la casilla carácter de cese o clausura? Sí, dependiendo. ¿Por qué digo dependiendo? Si vas a clausurar y vas a excluir la obligación, sí. Porque ¿qué pasa si ya vas a luego cancelar el bien? ¿Verdad? Ahí ya tiene el proceso que vas a hacer desde el Marangatú, que tiene otro ítem que hay un paso a paso donde se pueden fijar de esa manera. Pero sí, de todas maneras tiene que poner que es en carácter de clausura, ¿verdad? No sé nomás el caso si es el definitivo o es excluir nomás la obligación. Pero en forma general sí debo tildar en carácter de clausura. Bien. Cintia Martínez, ¿se puede solicitar la cancelación de IRP de un policía jubilado con la resolución de su jubilación? Sí se puede, pero debe 2 años debe estar igual. Para el jubilado rige el mismo punto que estuvimos hablando inicialmente de los 2 años. O sea, de los 2 periodos. O sea que igualmente, sí, por más que tengan la resolución de su jubilación, tiene que esperar los 2 periodos de no tener monto no alcanzado. Así mismo, y ir declarando. Y muy importante, Gaby, y a los colegas, ir declarando sus ingresos, porque como dijimos al inicio, mucha gente no quiere declarar y pone 0. Debe declarar. Si su salario de jubilado es 6, declara 6. La SED necesita saber el ingreso para poder darte después tu clausura sin ningún inconveniente. Bien. Natita Florence consulta, ¿qué pasa si excluyo el IRP, servicios personales, y luego vuelvo a facturar por servicios personales? ¿Sigo siendo contribuyente de IVA e IRP por ganancia de capital? Gaby, ¿podrías? Sí, un poco confusa. Sí, porque primero habla de IRP servicios personales. Dice, ¿qué pasa si excluyo el IRP servicios personales? Y luego vuelvo a facturar por servicios personales. Esa es la primera consulta. Sí, pero sí, después como que hay una mezcla ahí, dice, ¿sigo siendo contribuyente de IVA e IRP por ganancias de capital? No sé si comprendí, pero voy a tratar de entender, porque como dije al inicio, Gaby, también a los colegas, yo puedo salir de rentas del trabajo, pero puedo seguir teniendo IVA, ¿verdad? Claro. Y puedo seguir teniendo rentas de capital, es independiente, ¿verdad? Y también aclarando, es diferente y por ende es un honorario aparte, ¿verdad? No, siempre hablo de esto porque a veces nos quieren hacer un trabajo de rentas del trabajo por un monto, siendo que rentas de capital es otra obligación, diferente a la de rentas del trabajo. Sí. Acá lo que más o menos para ir aclarando en la consulta de Natita Florence, dice, ¿qué pasa si excluyo el IRP servicios personales? Excluyó ya su IRP servicios personales, dice. Y luego vuelvo a facturar por servicios personales.
Si supera los 80 se vuelve a inscribir, si supera. Por más que cancelaste tu obligación rentas del trabajo, después llegas y volvés a inscribir. Tranquilamente la SED te va a dar la bienvenida de vuelta si superaste los 80. O sea que, supongamos, licenciada, vamos a hacer un ejemplo para que también podamos ir entendiendo, ¿verdad? 2020 o 2019-2020 son 2 años. Y en el 2021 ella dio su baja o excluyó la renta de servicios personales. El IRP renta servicios personales excluyó en el 2020. Pero ahora en el 2021 ella vuelve a iniciar o vuelve a empezar a facturar por servicios personales. Entonces ella, si llega al monto no alcanzado dentro del periodo 2021, entonces ella tiene que volver a dar alta su obligación de renta personal. Así sería. Si es que, así mismo, si es que ella salió por circunstancias, excluyó la obligación y vuelve a entrar, debe dar de vuelta la obligación en rentas del trabajo, sí o sí. Bien, genial. Bueno, y creo que hasta ahí van nuestras consultas también de la audiencia, y un poquitito en honor al tiempo también, y el tiempo también de la licenciada, que sabemos que ella tiene muchos compromisos. Entonces, no sé si querés agregar algo más. Te cuento que estoy de vacaciones, por eso le dije que solamente porque era StarSoft iba a conectarme un ratito, así que nada, agradecerle a StarSoft porque a través de estas entrevistas, no solamente conmigo, sino con varios colegas, aprendemos un poco más, sabemos las dudas de los colegas y también aportamos un poquitito al conocimiento de todos los colegas, y sobre todo hablo de ese que está empezando recién y que no tiene la oportunidad de capacitarse. Así que celebro con StarSoft estas entrevistas y siempre que esté a mi alcance voy a colaborar con ustedes. Y antes de terminar esto, cuando hablamos de cancelación hoy, la cancelación, se dan cuenta, no es tan fácil, tiene que tener un poco de conocimiento, tenemos que tener un conocimiento y práctica para hacer esto, así que cobren un servicio porque es un servicio aparte, la cancelación, sobre todo cuando hablamos de rentas del trabajo y también de rentas del capital. Así que por experiencia yo estoy cobrando por cancelación, espero que puedan hacerlo lo mismo también ustedes. Muchas gracias. Bueno, te agradecemos muchísimo, licenciada, tu participación y por estar acompañándonos del otro lado a este encuentro o transmisión de Enfoque Tributario 360, y te damos las muchas gracias y que sigas disfrutando entonces de tus vacaciones. Sí, muchas gracias, tratando acá de peleándome con la computadora y con la RG90 y con todo lo que tenemos que hacer como contadores siempre. Muchas gracias. Muy bien, a toda la audiencia que está del otro lado también, vamos a pasar un poquitito a realizar lo que sería el sorteo de nuestro termo artesanal que tenemos ahí en pantalla también. Vamos a ver quién es el flamante o la flamante ganadora del termo del día de hoy. Entonces en pantalla seguramente va a aparecer en breve ya el ganador o la ganadora de este termo, y ahí visualizamos, y la ganadora en este caso es Desiree Bogado con terminación 079. Entonces, Desiree Bogado, muchas felicidades, te acabas de ganar el termo StarSoft. Te esperamos por nuestras oficinas para que pases a retirar tu premio. Estamos en Independencia Nacional 802, esquina Humaitá. Entonces te aguardamos para que pases a retirar tu premio y tu termo StarSoft. Y a toda la audiencia que estuvo del otro lado el día de hoy, les agradecemos muchísimo su presencia y su confianza de siempre de estar del otro lado. Entonces nos vamos despidiendo en esta jornada con este encuentro de Enfoque Tributario 360, y les esperamos en un próximo encuentro de Enfoque Tributario 360.
Buen resto de jornada para todos. Hasta la próxima.